la zona fronteriza siempre ha sido como un poco más rezagada en cuanto a atención, en cuanto a atención a todos los niveles. Entonces, los resultados no pueden ser diferentes. Y creo inclusive que teniendo un 27, eso indica que ha habido un poco de avance. Laura, en este último informe ustedes hacen unas cuantas recomendaciones sobre el tema de las pruebas nacionales. Como estamos iniciando el periodo de pruebas nacionales, es importante conocer cuáles son las recomendaciones que hace este informe sobre las pruebas nacionales. Sabemos que hay varios niveles, porque hay un nivel de pruebas nacionales para la educación técnica profesional y hay otro nivel de prueba para la educación octavo y cuarto grado, ¿no? Sí, bueno, las pruebas nacionales, vamos a decir que se realizan a nivel nacional. Existen las diagnósticas que se realizan desde tercero y sexto de primaria, y luego se realizan en tercero de secundaria también, y las pruebas nacionales, que es la que tradicionalmente todos conocen, que se dan ya al último año para concluir. Nosotros lo primero que siempre hemos valorado en el informe es la estrategia de evaluación que ha venido fortaleciéndose en el tiempo en la República Dominicana. Cuando anteriormente quizás se mantenía una o dos, en el tiempo, al tener estas pruebas diagnósticas también que se realizan de manera censal, nos permiten ir identificando en estos cortes por ciclos, ¿verdad?, de tanto de primaria como de secundaria, por dónde va la cosa, y la idea es no solo tener esos datos, sino también utilizarlos para reajustar los programas y cómo van. Las pruebas que se han ido realizando, la última que nosotros mencionamos aquí es la de sexto, la diagnóstica de sexto de primaria, que tuvimos los resultados el año pasado, con una ligera mejora, aunque todavía no a los niveles que nosotros quisiéramos ver. Específicamente en temas de lengua española y matemática también. Y nada, la apuesta es a seguir esos reforzamientos que estábamos comentando hace un rato para mantener el foco en los aprendizajes y en la edad oportuna, y no llegar con rezagos entonces a los cursos que van caminando. Las pruebas nacionales de este año, del 2024, que es las últimas que mencionamos aquí, no mostraron muchos cambios de resultados en relación a las del 2023. Las del 2024 vienen siendo la segunda que se hacen en relación a evaluar por competencias, porque es evaluando en base a nuestro currículum por competencia. Las primeras que hicieron esa evaluación fueron las de 2023 y luego entonces las de 2024. Pero comparando una con otra, pues el avance no se ha visto mucho cambio en ese avance. Sí, lo que ustedes dicen es que muestran bajos desempeños y pocos avances en los aprendizajes. Así es. Los estudiantes evaluados. Así es. ¿Qué se hace entonces con las pruebas? ¿Son un obstáculo o son un elemento de medición? Son un elemento de medición, no me parece que son un obstáculo en sí, porque nos dicen cómo van, o sea, miden el aprendizaje, no obstaculizan el mismo. Entonces, creo que la apuesta a mantener las pruebas, tanto nacionales como las internacionales, es algo que nosotros hemos recomendado y que sostenemos, como no solamente tenerlas por tenerlas, como te decía, es utilizar bien esos resultados para la información y la mejora del sistema y la retroalimentación, en qué estamos fallando, cuáles son esos elementos que debemos mejorar, no solo en la escuela, sino en los docentes. El informe dice que lo importante es que al concluir el primer ciclo de primaria, todos los alumnos dominen la lectura, la escritura y las operaciones matemáticas básicas. ¿Es posible eso? Dinora. Dime, Dinora, ¿tú qué piensas de eso? Yo pienso que yo no lo veo tan imposible. Lo único que creo que hay que reestructurar es que yo creo que el sistema educativo dominicano requiere como una reestructuración radical, y creo que es muy interesante que las evaluaciones se mantengan. Estoy de acuerdo con Laura, lo que hay que invertir también y planificar para utilizar adecuadamente los resultados de esas evaluaciones. Pero
creo que es posible. Yo tengo mucha esperanza en que nosotros vamos a continuar avanzando en educación. El mismo informe demuestra que hay pasos que son importantes, que son significativos, pero hay que avanzar hacia cambios más sistemáticos y cualitativos. Y con esos cambios sistemáticos y cualitativos, yo creo que es posible. Cuando tú hablas de cambio cualitativo, te refieres al mejorar la calidad de los maestros y las maestras. Sí, hay que mejorar. Hay que mejorar los contenidos educativos. Sí, hay que mejorar. Radamés Mejía habla muy fuertemente del problema de la politización, partidarización de la educación. La meritocracia en términos políticos se impone a la meritocracia en términos de conocimientos pedagógicos. Por eso. Eso es lo que hemos visto. Y lo que no, lo dice Jacqueline Malagón también. Sí, pero por eso yo creo que además de cualificar la formación, la práctica y el compromiso de los docentes, que yo creo que eso es prioridad, también hay que cualificar la práctica y hay que cualificar la gestión, porque no solo el problema es de los docentes, y también hay que introducir cambio en la relación del sindicato con la administración y con los mismos docentes. ¿Está claro? Todo eso afecta, No solo son los docentes. ¿Y cómo involucramos a los padres y las madres en una situación en la que un sector, por ejemplo, Jaina, por poner, el presidente acaba de estar en Jaina en estos días. Jaina es una comunidad laboriosa, pero la gente tiene que trabajar. Entonces, ¿cómo involucramos a los padres con el compromiso de la escuela? La comunidad y la inserción de la escuela en esa comunidad. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay algún modelo exitoso que pueda ser estudiado, analizado, incorporado en la relación de la comunidad con la escuela en República Dominicana? Laura. Sí, bueno, es posible. Primero, porque quiero responder a lo que decía ahorita, es posible, porque hemos tenido experiencia y lo hemos visto. O sea, hay muchísimas escuelas que son modelos y que han sido premiadas del sector público. Tenemos experiencias internacionales que conocemos también que nos han dicho que es posible, entonces en contextos similares, o sea que es posible. Y quizá ahí es importante el involucramiento de la familia. Nosotros ahora en reflexiones en el mismo IDEC hemos pensado, y es el próximo proyecto que vamos a incursionar en lo que hemos llamado IDEC regional, porque estos datos que conocemos a nivel nacional, lo importante es conocerlo no solamente a nivel regional, sino también distrital, incluso de escuela y centro educativo, porque hay que apropiar a la comunidad. Nosotros a veces quedamos también en estos indicadores macro, digamos, país, pero la solución muchas veces está en cada centro, en cada salón de clase que involucra a la comunidad. Y hay experiencia. Aquí hubo un proyecto interesantísimo, se llamaba ¿Cómo va mi escuela?, por ejemplo, tenía apoyo del Banco Mundial, luego entiendo que World Vision también lo siguió, mi comunidad participa en ¿Cómo va mi escuela?, con resultados donde involucraban a la comunidad en conocer los datos de la propia escuela y en involucrarse en solucionar conflictos. Eso tiene que ver un poquito, en solucionar problemas del centro educativo, cosas que a veces puede resolver directamente un director, y eso tiene que ver un poquito con la autonomía del centro educativo, que nosotros también lo destacamos mucho. Bueno, hay aspectos, Laura y Dinora, que uno lo piensa y uno dice, bueno, pues fíjese, un padre y una madre que no hayan pasado por la escuela no tienen la misma capacidad para empujar e impulsar a sus hijos a ir a la escuela. Entonces todavía hay un 6, casi un 7% de niños que no van a la escuela. Pero en el caso del analfabetismo hay una diferencia por regiones muy grande. Lo hablábamos hace un momento. A nivel nacional el analfabetismo es de 7.2, pero esas cifras son engañosas, porque en realidad en el Distrito Nacional tenemos 3.2 de analfabetismo, pero en Elías Piña tenemos 27.7% de analfabetismo.
En el Gran Santo Domingo, en Santo Domingo tenemos 4.4, pero en la provincia de Independencia tenemos 20% de analfabetismo. ¿Cómo arreglamos de alguna manera esas enormes diferencias que lo que reflejan son obviamente postergación, desigualdades, injusticias, olvido, destino de recursos para esas comunidades? Sí. Yo creo que, bueno, nosotros sabemos que la zona fronteriza siempre ha sido como un poco más rezagada en cuanto a atención, en cuanto a atención a todos los niveles. Entonces, los resultados no pueden ser diferentes. Y creo inclusive que teniendo un 27, eso indica que ha habido un poco de avance, ¿me entiende? Pero, ¿cómo se puede hacer? Yo creo también que hay que focalizar problemas, hay que focalizar necesidades también por zona. Es decir, la zona fronteriza a nivel educativo hay que establecer prioridades, hay que prestarle una mayor atención, porque el rezago, la marginalidad a ese nivel es mayor. Creo entonces que hay que priorizar la formación de los profesores, que hay que priorizar la inversión en esa zona y que desde el ministerio también se deben especializar programas, porque la zona fronteriza tiene unas necesidades y unos problemas que no lo tiene el centro. Sí, pero San Juan de la Maguana, por ejemplo, tiene un 16% de analfabetismo y no es fronteriza. Asua tiene un 15.7% de analfabetismo y no es fronteriza. San José de Ocoa tiene un 15.3% y no es fronteriza. Ahora, una cosa que me da la indicación de que hay un avance y un esfuerzo importante es que entre los jóvenes de adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años es mucho menor el analfabetismo que entre los que tienen más de 60. En el Elías Piña de 15 a 24 es un 14% de analfabetismo, pero de 60 y más años es un 39%. Es decir que obviamente hay un problema generacional también. Hay avances en estos nuevos tiempos, en los más jóvenes, pero sigue habiendo un vacío importante. Un 14% de analfabetismo en jóvenes de 15 a 24 años es una tragedia. ¿No? Y que tú tienes jóvenes, como un 14% de los jóvenes entre 15 y 17 años que no ha concluido la educación básica todavía. O sea que hay un problema, sin duda. Hay un problema, evidentemente. Cuando tú vienes viendo la trayectoria de lo que decíamos, de quienes se van quedando atrás, se ve en el sistema como una especie de embudo. Nosotros hacemos un análisis que sale en el informe como un análisis de cohorte que tomamos viéndolo año tras año, y tú vas viendo cómo se va quedando atrás. Y evidentemente, pues a mayor edad, mayor deserción. Y esto es grave porque al final, lo que te digo, tienes jóvenes de 15 y 17 años que no han terminado la educación básica y hasta los 24, o sea, la educación joven y adulta termina atendiendo ni tan adultos muchas veces. O sea, nosotros aquí una de las cosas que decíamos, a veces el programa Prepara se convierte en esa primera red a lo mejor de apoyo. Esto se vincula quizá con eso que hablábamos ahorita sobre opciones flexibles de aprendizaje. A ver, Laura, tú que conoces muy bien este informe, ¿tú crees que hay una gobernanza clara en el sistema educativo dominicano respecto de la dirección en la que debemos marchar? Yo te puedo decir que nosotros sí hemos identificado ciertas políticas que por lo menos en los últimos, desde que nosotros hacemos informes en lo adelante, se mantienen como importantizadas. Hay otras que entran y salen, y nosotros mencionamos siempre las famosas condiciones transversales, que una de ellas es la despolitización, que bien menciona don Radamés Mejía en uno de sus últimos artículos, y la otra es la continuidad de las políticas públicas basadas en evidencia y en aquellas que funcionan. Entonces hay una apuesta fuerte a mantener
aquellas políticas que van mostrando resultados que funcionan. Pero tú ves una apuesta a la educación, a la jornada escolar extendida, por ejemplo, que ha sido una política importante de los últimos años. Tú ves una apuesta a la educación inicial, vemos una apuesta a la educación técnico-profesional, vemos mejoras en el término de la carrera docente, quizá uno de sus tramos, por ejemplo, la profesionalización cada vez más del concurso docente, que se hace focalizado ya y que va aumentando el número de docentes. Claro que tenemos pendientes muchas cosas, porque cuando hablamos de todo esto, pues tú dirías, pero necesitamos además calidad en los servicios, necesitamos además calidad en los docentes que imparten hay educación técnico-profesional, quizás no tiene ni siquiera todos los docentes que necesita o los laboratorios que requiere para poder implementarla. Hay un tema a veces en la implementación de las políticas y en la continuidad de ellas. No importa cuál hayamos analizado desde el 2012, porque tomamos alfabetización o lectoescritura como una de ellas. E incluso hicimos un análisis una vez de las políticas que se han hecho, los programas que se han dedicado a lectoescritura en los últimos 20, 25 años. Y el tema es que cada 2 o 3 años, con cada cambio de ministro, nosotros hemos presentado informes delante de 7, 8 ministros ya. Hay una alta rotación y con esto pues a veces cambian las prioridades. Sin embargo, hay algunas políticas que sí se han mantenido en el tiempo y esto nos da esperanza de que hay un norte definido y que hemos sido capaces de saber por lo menos priorizar. Ahora hay que redoblar esfuerzos para que esas que estamos priorizando entonces cumplan con la calidad de la implementación de lo que se ha demostrado que el programa de alfabetización de adultos que ustedes mencionan en el informe, que se llamó Quisqueya Aprende Contigo, con Miriam Camilo como coordinadora, hubo un avance importante y ahí sí hubo continuidad educativa. Es decir, del aula a la calle, al trabajo, al compromiso de incorporar a ciudadanos y personas alfabetizadas en tareas distintas de las que se hacían anteriormente. Y hubo vínculos con gobiernos locales, y hubo vínculos con instituciones privadas, y hubo vínculos con organizaciones. ¿Eso no se ha continuado? ¿Se continúa? ¿Cómo estamos en el programa de alfabetización? Bueno, Dinora, sí. Nosotros también tenemos que saber que cada gestión presenta una propuesta, que aquí eso no es de ahora. Hace mucho que estamos hablando de que hay que fortalecer la continuidad. Y creo que hay un programa, pero no quizás todos esos vínculos que se estaban manteniendo ahora no tienen esa fuerza, pero eso forma parte de la necesidad de que cada gestión no tenga que presentar como una propuesta totalmente nueva, sino que debe ver qué aspectos, qué dimensiones de la propuesta anterior son válidos, tienen vigencia y están aportando resultados. Pero eso es un proceso, ¿me entiendes? Eso es un proceso. Y yo creo que la sociedad y este tipo también de instancia puede ayudar a que las diferentes administraciones no traten de presentar propuestas totalmente novedosas, como de manera particular, sino que aprovechen. En esta administración hemos sido coherentes desde Roberto Fulcar hasta Luis Miguel de Camps, en los 3 ministros que hemos tenido, en las políticas educativas. Coherente. En la gobernanza educativa, en la orientación hacia dónde nos dirigimos. Bueno, el ministro actual todavía nosotros no podemos evaluar su gobernanza porque está iniciando. En los anteriores hubo políticas a las que se le dio continuidad y hubo otras en las que hubo ruptura. Y eso tiene relación con lo que acabo de decir. Pero tuvimos el COVID, tuvimos la pandemia, fueron 3 años de pandemia, ¿verdad? Que 2 y tuvieron un impacto muy negativo sobre el sistema educativo, de acuerdo con lo que dice el informe. Sí,
en Y- términos de reducción de los datos, las estadísticas, la calidad de la educación, los métodos a los que hubo que recurrir, Sí. incluyendo improvisaciones, Sí. para mantener la escuela abierta. Pero por ejemplo, en esas dos, que era la gestión de Fulcar y en la gestión de Ángel Hernández, Ujú. por ejemplo, hubo continuidad con relación a las políticas de formación docente. Hubo esfuerzos, hubo esfuerzos. Ahora, que esos esfuerzos tenían que ser mayores y que esos esfuerzos tenían que ser como, me gusta lo de cualificación, porque es que también los sistemas le dan mucha importancia a las cantidades. Y no es cuestión de cantidad, no es cuestión de cantidad de programas ni cantidad de equipos. Es que los sujetos, los actores, su formación cada día sea más integral y puedan responder. Entonces yo tengo que decir que tanto en la gestión de Fulcar como en la gestión de Ángel Hernández hubo esfuerzos concretos para impulsar la formación docente, que es a lo que yo más le doy seguimiento. Ahora, que ese impulso tenía que llegar hasta ahí, o debió ser más fuerte, ya eso es otra cosa que también la podemos analizar. Muy bien, vamos a ir a la última parte, hacer una pausa y volvemos entonces a la última parte de esta conversación, de este encuentro, con Dinora García, coordinadora del Foro Socioeducativo, y con Laura Abreu, que es la coordinadora general de la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad. Volvemos en un momento. Con el logro del 4% del PIB para la educación media en República Dominicana ha pasado a ser uno de los países en donde los maestros educadores tienen el mayor salario. 1.59 es en educación primaria y en educación secundaria, superior al conjunto de los demás países, incluyendo Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, México, Uruguay. Solo estamos, digamos que, superados por Colombia y por Ecuador. ¿Qué ha pasado que pese a los aumentos salariales que hemos tenido, que es la principal conquista del magisterio, no hemos logrado tener un magisterio incorporado plenamente, con confianza, digamos, en apoyar el interés de la educación oficial pública de República Dominicana de mejorar la calidad? Si tú supieras que yo considero que la mayoría de los docentes dominicanos están comprometidos con su labor. Creo que cuando uno va y visita escuelas, uno ve más compromiso que lo que no. Ahora, hay un tema con la formación inicial de esos docentes y cómo nosotros como sistema lo hemos preparado. Todo esto tiene que ver con el tema de la carrera docente y una mirada holística, digamos, a la carrera, porque no podemos ver los tramos individuales. O sea, cómo preparamos a un docente y viene de más atrás, cómo seleccionamos a los mejores candidatos para ser los que van a estudiar la carrera de educación. En los países donde se importantiza y se valora el rol de un docente, son esos países donde un maestro es tan importante como un médico, como un ingeniero, como un abogado, porque además forma y tiene en sus manos las vidas de las próximas generaciones, de los próximos profesionales y el desarrollo de un país. Entonces, esa mirada viene desde ahí, desde valorizar la profesión, seleccionar a aquellas personas que vienen a estudiar educación, darles una formación inicial de calidad, y eso está también ligado al tema de la continuidad. No podemos estar constantemente cambiando y alterando lo que ofrecemos en la educación inicial. Sí tiene que responder a los tiempos actuales, sí tiene que revisarse constantemente. Cada 3 años se pactó la evaluación docente. Ese es otro de los tramos. Con la BP. ¿Se está haciendo?
no con esa sistematicidad que fue pactada, por simplemente desacuerdos entre el sindicato y el Ministerio de Educación en relación a la forma de la evaluación y el porcentaje, digamos que de aumento que se estaba ligando a esto. No. La política partidaria, desde el punto de vista, Laura, que conoces un poco esto bien, igual que Dinora, ¿influye en estos desacuerdos? Es posible que sí. Nosotros en el informe y en IDEC siempre apostamos a una mirada meritocrática de todos los tramos. De hecho, hay ordenanzas y normativas que apuntan hacia allá. La última normativa del año pasado, la 06-2024, por ejemplo, es una de las que organiza sobre todo el tema del concurso docente basado en meritocracia, con valores de transparencia, de ética. Sin embargo, uno ve ahí el tema de la selección, quizá en términos de distritales y regionales no lo hemos cumplido todavía. O sea, una cosa es que lo tengamos normativa, la otra es que llevemos al cumplimiento de. Y esto es algo que, ¿verdad?, a cumplir, porque nosotros lo que hacemos el llamado es a que si está escrito, la normativa sí lo dice, es un avance, porque antes no existía, ahora existe, está normado, ahora falta la implementación de esta normativa para cumplir entonces con términos de transparencia y de meritocracia para seleccionar las mejores personas, no solo para los puestos docentes, sino también para esos puestos de técnicos, distritales, regionales y administrativos. ¿Qué gestión habría que hacer en el Congreso Nacional para lograr que se apruebe la propuesta de ley de cualificaciones que está allí y que no avanza? ¿Alguien tiene que asumir el protagonismo para que tengamos una ley de cualificaciones que posibilite al sistema educativo tener un mejor y mayor rendimiento y una calificación obviamente más acertada? Yo creo que los dos ministerios, mientras estén, ¿verdad?, separados. Ajá. Ahora hay una fusión, ¿verdad? ¿Te refieres al Ministerio de Educación Superior? Sí, Ministerio de Educación Superior, Ministerio de Educación de la República Dominicana, todo lo de pregrado. Quizás desde ahora debieran como articular fuerza, porque todavía la fusión, para negociar. Yo creo que ellos son los que pueden hacer más, con el apoyo del presidente, porque también la sociedad civil, cuando hay vistas públicas, pero todavía no hay como mucho movimiento, y hay sectores que aprueban, ¿verdad?, ese proyecto, pero también hay otros que no lo tienen muy claro, y por eso quizás en el Congreso la situación no avanza. Y ahí hay un tema quizás de que se ha ido llevando en la discusión de cada una de las propuestas de ley, ¿verdad?, quizá de forma en un primer momento separada. Entonces existía por un lado esta propuesta de ley del Marco Nacional de Cualificaciones o el Sistema Nacional de Cualificaciones, existía una discusión que se estaba llevando a cabo sobre la ley, una propuesta de ley para la Ley de Educación 6697, y también por otro lado la de Educación Superior 13901. Entonces estos procesos que se estaban llevando de forma paralela y no articulada. El marco, el sistema del Marco Nacional de Cualificaciones buscaba y busca esa articulación porque reconoce cualificaciones y esos tramos que no solamente miran de forma vertical el sistema educativo, sino también de forma horizontal. Pero ahora por la fusión de los ministerios es obligatorio la modificación de la ley. Bueno, entonces lo que ha pasado hay una discusión ahora. La nueva propuesta se ¿El Foro Socioeducativo la conoce, la propuesta? La última versión no, inclusive se le solicitó al ministro de Educación actual, pero él dijo que ahora mismo el MAT es que está... ¿El Ministerio de Administración y Personal? Administración Pública. Administración Pública. Sí, ahora mismo todo eso está, todo lo de la fusión está siendo analizado por una comisión especial, y esa comisión especial la lidera el MAT. Entonces todavía no está circulando la versión que se puede decir que ya es como casi predefinitiva. No la conocemos todavía. ¿Y cuándo se inicia? Se supone que antes de llevarla al Congreso hay que socializarla.
No sabemos porque como no hay información clara de qué es lo que está pasando, el MAT está trabajando, pero todavía no ha informado. ¿Tú tienes alguna información, Laura, No, yo no sobre tengo ninguna otra la información que no se iniciativa? tenga Tiene, aquí. porque No, ustedes no, son un nosotros grupo de sí, organizaciones. Sí sabemos que se incorporaron en una versión de anteproyecto de ley las recomendaciones que venían dadas de esos dos espacios de discusión, tanto de la Ley de Educación como de la Ley de Educación Superior, en ese proyecto de ley. Conocimos una versión hasta diciembre, en enero incluso hicimos discusiones y observaciones a la misma, y luego, como dice Dinora, pues se supone que internamente esa comisión le está dando como un formato, entiendo, legal, y que la conoceremos, pero hasta el momento no tenemos una versión oficial todavía. Sí. Bien, ¿cómo hacen ustedes para la socialización de este informe anual de seguimiento y monitoreo de la educación dominicana? ¿Esto llega a manos de las autoridades? Sí, claro. De hecho, como es una iniciativa multisectorial, el propio Ministerio de Educación es parte de la mesa de IDEC, que es uno de los valores que tiene este espacio, porque es un espacio de diálogo donde todo este tipo de discusiones y donde tenemos que poner la mirada, cuáles son esas prioridades, y estos numeritos los discutimos en un comité rector, o sea que es un espacio de pensamiento colectivo, que creo que es una ganancia que tiene el sistema educativo. Este informe saca los datos oficiales del Ministerio de Educación y luego contrasta con noticias, evidencias, estudios nacionales e internacionales. Los primeros informes son discutidos incluso con los directores responsables del ministerio, lo conoce el ministerio, y luego para poder hacer una difusión, pues lo presentamos públicamente, normalmente en un espacio académico, ante toda la sociedad. Luego se distribuye y se cuelga en nuestra página web y está disponible desde el año 2012, todos estos informes están disponibles. Y ahora, como te decía, creo que va a ser muy interesante que nosotros vamos a entrar en un proyecto que se llama IDEC Regional, donde vamos a empezar a dar una mirada más directamente a los distritos y a los regionales, con estos datos ya más cerca del territorio, y eso va a ser un gran aporte, entendemos, de una discusión ya más territorial para también empoderar a los actores de la información y las discusiones. ¿Es posible? Yo quiero, sí, perdón, adelante. Sí. Yo quiero aportar en esa dirección. A mí me parece que la decisión de IDEC de entrar a las regionales, ¿no?, a las regiones, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el ideal es que los resultados de ese trabajo tan importante y de tanta calidad que hace IDEC también los conozcan los docentes. A mí me interesa que los docentes se empoderen de eso. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo se pueden revertir esos problemas que se plantean ahí. Que se identifican. ¿Me entiende? Claro, sí. Entonces, si lo conocen, si se apropian, el trabajo va a ser diferente. Porque yo quiero plantearle que los docentes, para hacer algo diferente, necesitan estudiar, necesitan leer, necesitan investigar, y eso pasa entonces por una reorganización de ellos a nivel personal y de las instituciones. Muy bien. Entonces, este es un paso muy significativo del IDEC. Muy bien, muchas gracias, Dinora, que es la coordinadora del Foro Socioeducativo, que es un grupo de organizaciones desde la sociedad civil que trabaja con el tema de la educación, y muchas gracias a Laura Abreu, que es la coordinadora general de la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad. Muchas gracias a ustedes por este magnífico informe que ustedes han igualmente presentado, y esperamos seguir analizando y llegando a buenas conclusiones para ayudar al sector oficial, que es el que conduce las políticas educativas, a tomar en cuenta esto y a utilizarlo también como parte de sus políticas de mejoría de la calidad de la educación dominicana. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a los amigos televidentes por la compañía. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.